Buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Para esta segunda semana vamos a ver el tema 2 y corresponde a la evolución histórica de los derechos humanos. Para esta unidad estaremos conociendo los antecedentes históricos y documentales. Primero, referente a los antecedentes ingleses. ¿Cuáles son estos? La Carta Magna de 1215, la Petition on the Rights, de 1628, la Ley Habeas Corpus de 1679 y The Bill of the Rights de 1689. Eso es lo que se refiere a los antecedentes ingleses que nosotros tenemos. En una segunda parte vamos a ver los antecedentes que tenemos ya aquí en Norteamérica. ¿Cuáles son estos documentos que tenemos aquí en Norteamérica? Bueno, es la Constitución de Virginia de 1776. Otro antecedente que tenemos es el antecedente francés, que está constituido en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Por último tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da en el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. En una segunda parte de la unidad estaremos viendo la clasificación de los derechos humanos, que están divididos en primera, segunda y tercera generación. Esto es como resultado, como lo vimos en la sesión pasada, de acuerdo a la fundamentación historicista, los derechos humanos han ido evolucionando, ¿verdad? Se han incorporado nuevos derechos, por eso es la clasificación de la primera, segunda y tercera generación que estaremos viendo en este momento. Bueno, para comenzar, como ya también lo habíamos visto, es a través de la historia de la humanidad y de los acontecimientos históricos que se ha hecho la construcción de lo que son los derechos humanos. En esto se pone de manifiesto, como reiteradamente lo vimos en la sesión pasada, ¿verdad? La relevancia del ser humano. ¿Cuál es esta relevancia? El fin de valorarse en igualdad. Otro aspecto que es bien importante mencionar es que estos derechos humanos se han logrado de acuerdo a la historia que tenemos, basados en luchas sociales con el fin de garantizar la integridad del ser humano. Como les mencionaba, dentro de los antecedentes ingleses tenemos la Carta Magna, la Petition of the Rights, la Ley de Habeas Corpus y el Bill of Rights. Vamos a comenzar viendo un poco lo que se refiere a la Carta Magna. Es una breve explicación. También, como en la sesión pasada, tendremos los documentos donde nosotros podemos reforzar esta lectura para tener una mejor comprensión. La Carta Magna nos dice que es un documento que se encuentra donde se encuentran, ¿verdad? Y se considera la base de los derechos humanos. Nos dice que su reconocimiento llega a tal grado que hay quienes lo consideran el antecedente más remoto de los derechos humanos. Aquí, ¿verdad? Viendo un poquito más a qué se refiere la Carta Magna, ya se empezaba a hablar de respeto del rey hacia a los feudales, ¿verdad? Yo les comentaba a ustedes que en la época del absolutismo pues hubo muchas atrocidades que la nobleza cometía con los nobles. Dentro de esta Carta Magna se planteaban dos importantes principios, uno destinado a evitar los abusos judiciales y el otro principio se refería al establecimiento de los tributos por el que estaba prohibido exigir contribuciones. En este tiempo, bueno, aquí la nobleza exigía tributos exageradamente altos hacia los
hacia los feudos. Entonces era pues algo injusto en este sentido, porque quien no pagaba, pues a lo que se hacía acreedor era a que lo llevaran preso. Una frase que nos habla de la importancia de este documento nos dice que un gobierno deja de ser legítimo cuando viola los derechos de la comunidad. Este otro documento también viene a constituirse como un reclamo a los atropellos y abusos de la monarquía. Como lo vemos aquí, vienen muchas situaciones de abusos. La nobleza en este caso, con el poder que tenía la libertad, ¿verdad?, mal orientada, de cometer atropellos. Entonces, este documento nos dice aquí, ¿verdad?, que pasa a constituirse como un documento básico del derecho común. Otro documento que tenemos dentro del antecedente inglés es la ley de habeas corpus. Para el maestro Six Samudio, la institución de este documento debe considerarse como el germen fundamental de la protección procesal de los derechos fundamentales de la libertad humana. Esto especialmente en cuanto al carácter físico o de movimiento. Por eso he recibido el concepto de gran documento. En este documento, la traducción de este documento es que tengas cuerpo. Entonces, estamos viendo aquí, ayer en la sesión pasada lo comentábamos, ¿verdad? Alguien nos hacía la referencia que nosotros ahora tenemos el derecho a libre tránsito. Nosotros podemos desplazarnos de un lugar a otro sin ningún problema, cosa que en la antigüedad pues no sucedía. Aquí también otro punto importante de este documento, ¿verdad? Existía la venta y deportación de los esclavos. En este caso se atentaba contra la dignidad de las personas al tratarla únicamente como objetos. Vamos a pasar a lo que son el antecedente norteamericano y vamos a hablar específicamente de la Constitución de Virginia en 1776 y el antecedente francés, que es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Vamos a comenzar hablando del antecedente norteamericano. Y pues lógico, con la llegada de los europeos a América, se escribe otra parte de los derechos humanos. Y pues, como lo vemos aquí en la diapositiva, ¿verdad?, resulta lógico que fuera Estados Unidos un país que no tenía antecedentes medievales, donde se formulara la primera declaración completa de los derechos del hombre. En este caso, ya no es de carácter negativo, o en forma de limitaciones al poder público, sino ya es de una forma positiva hacia la personalidad humana. Aquí en este documento se reconoce ampliamente los derechos inherentes del ser humano, cosa que vimos en la sesión pasada cuando vimos las dos perspectivas con las que se ven y se hacen estudios de los derechos humanos. Este documento es el más importante que existe dentro de América. Hay otros documentos que también existen que están contenidos y los veremos en las lecturas que están en los recursos para que ustedes se puedan apoyar para este tema. Dentro de los antecedentes franceses, ¿verdad? Tenemos la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Este documento es de relevante importancia, ¿verdad?, debido al contexto histórico de la época, especialmente histórico
como la Revolución Francesa. Bueno, como les estaba comentando, la importancia de este documento se da por el contexto histórico de la época, ¿verdad? Especialmente hablando de la Revolución Francesa, y que esta revolución es un claro reflejo del movimiento político definido. En este caso, cuando nosotros vemos los acontecimientos que se dan en la Revolución Francesa, bueno, pues estamos viendo que fue una explosión, ¿verdad? O una forma, ¿verdad?, en que la sociedad se manifestó. Es una sociedad que estaba oprimida y limitada por problemas económicos. Bueno, después de esta surge la Declaración de los Derechos Universales del Hombre en el año de 1948. También este documento es muy importante. Aquí les estoy transcribiendo un preámbulo de lo que habla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vemos una serie de consideraciones que se toman en cuenta para cuando se redactan todos los derechos que vienen estipulados en esta carta, y que también más adelante los estaremos viendo con calma o más a fondo. Como les digo, aquí se hace referencia a todos situaciones, ¿verdad?, que hacen que o son las bases por las cuales se están formulando los derechos del hombre. Pues una vez que ya tenemos nosotros los antecedentes históricos, ¿verdad?, y tomando como referencia la fundamentación historicista, bueno, pues llegamos a la conclusión de que, de acuerdo a los estudios que se han elaborado, existen 3 generaciones de derecho. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Significan el tiempo histórico y cronológico en el que nacieron. En la primera generación, aquí nos indica el tiempo en el que se da esta primera generación, que es la Revolución Francesa, y es en rebelión contra el absolutismo político de la monarquía.
En esta primera generación surgen los llamados derechos individuales y se encuentran integrados por los derechos políticos y los derechos civiles. En una segunda generación, después de que tenemos ya los derechos civiles y políticos, la sociedad, de acuerdo al contexto en el que se está viviendo, se van ampliando. Entonces, ya teniendo esta primera parte de derechos civiles y políticos, bueno, pues surgen otras necesidades, como también ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Y en este caso surgen otras necesidades que ya son de tipo social, económicos y derechos culturales. Dentro de una tercera generación que se conocen los derechos humanos, están, bueno, algunos autores también nos están diciendo que ya se cerró este ciclo de la tercera generación y se está empezando una cuarta. Pero en este caso, varios autores también coinciden en que se señalan los mismos. Van surgiendo otras necesidades y en este caso pues también ya encontramos, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos ahora, a la globalización, entonces surgen otro tipo de derechos, como en este caso es a la solidaridad. En esta tercera generación se integran derecho a la paz, a un medio ambiente sano, a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad, etcétera, que son los que están contenidos en esta tercera generación. Pues bueno, están las lecturas para que ustedes puedan complementar esta información que se encontrarán en la plataforma o yo se las estaré haciendo llegar a su correo para que lo lean junto con las actividades que vamos a desarrollar para esta semana. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas noches.